Muy buenas noches, hermanos, paz y bien, sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día vamos a continuar en unos instantes con el segundo tema de este taller de sanación interior, Mi Mente Sana. Y antes de empezar, siempre es bueno que vayamos preparándonos, que tenga su Biblia a la mano, porque toda meditación y toda reflexión la hacemos desde la Sagrada Escritura. Yo suelo tener siempre mi rosario. En su casa puede ir buscando el texto que hoy día vamos a desarrollar, el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Vamos a utilizar el versículo 25. Como decimos siempre en todas y en cada una de las reflexiones, los servicios que el buen Jesús nos permite hacer en su glorioso nombre a favor de su iglesia, todos estos servicios los ofrecemos por ustedes, los ofrecemos por sus casas, por sus familias, por sus matrimonios, por sus hijos. Y este tiempo en que aún no se ha aperturado las iglesias, es importante que dejemos que la palabra de Dios alcance a los de nuestro hogar. La vez pasada me decía un joven que estaba viendo la charla y su mamá pasó por ahí, se enganchó, se sentó y que finalmente tuvo una experiencia con Dios. Y qué importante entender que Jesucristo nos envió a los misioneros a predicar a los hogares y llevar su mensaje, su buena noticia y traer la paz. Así que también oramos por ustedes, por sus casas, con ese fin y con esa intención. Y antes de empezar, como lo hemos estado haciendo, adoramos a Jesús, te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar, antes de esta reflexión, haciendo oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos permites en esta santa y gloriosa noche reunirnos en torno a ti, a la mesa de tu palabra. Porque tú que conoces nuestros corazones y que llevas cuenta de nuestra vida errante, has querido que hoy día salir al encuentro nuestro. Has querido hoy día, Señor, alcanzarnos con tu misericordia, porque tú no nos desamparas, porque tú no nos abandonas, porque tú, oh Dios Santo, bendito y misericordioso, eres quien nos sostiene en todo momento difícil de nuestra vida. Te damos gracias por todos y por cada uno de los hermanos que están entrando a esta transmisión, por aquellos que luego lo verán. Te damos gracias por sus vidas, por sus familias. Y te pedimos, Señor, tú, Dios bendito, Dios de poder, obre su milagro en sus vidas. Vamos a abrir nuestro corazón a Jesús y vamos a ofrecerle nuestra adoración. Yo te amo, Señor.
Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. En medio de nuestra debilidad, manifiesta tu fortaleza, Señor. Sánanos en esta santa hora de nuestros miedos. Ayúdanos a confiar en ti, porque en ti queremos, Señor, poner todas nuestras cargas y presentarte la honda necesidad que tiene nuestra alma de ser alcanzada por tu poder y misericordia. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Vamos a declararlo una vez más, que este Señor Dios nuestro es la roca en la que podemos descansar. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. Declárenlo conmigo, hermano. Roca mía, castillo mío, libertador. Oh Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. Oh, roca mía, castillo mío, libertador. Oh, Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Levante sus manos ahí, hermano, en donde usted se encuentra, y comience a alabar al Señor. Bendito y alabado seas, mi Dios, mi Salvador. Bendito y alabado seas, roca mía, fuerza mía, mi escudo, mi libertador. Ahí en donde usted se encuentra, si está desanimado, levántele sus manos y bendígale, porque a través de la alabanza el Señor nos sana. A través de la alabanza el Señor nos libera. A través de la alabanza Él nos quita esas pesadas cargas que hay encima nuestro. Hermano, si usted está deprimido, si usted está ansioso, si usted está contrariado por lo que le está tocando vivir, levante sus manos y bendiga a este Dios grande y poderoso que está en este momento recibiendo su oración, recibiendo su alabanza en medio de sus luchas. Alabado seas, oh bendito Señor. Te glorificamos a ti. Tú eres santo, santo Señor. Alabado seas, fuerza nuestra, esperanza de nuestro corazón, porque el que está en ti, Señor, no quedará defraudado. El que espere en el Señor no quedará defraudado.
glorifique a aquel que vive. Oh Santo Señor, bendito, bendito. Te alabamos, Señor, porque eres tú grande y misericordioso, porque estás presente hoy en medio de nuestras luchas. Alabado seas, Santo Señor. Roca mía, castillo mío, mi libertador, porque tú en esta hora estás rompiendo nuestras cadenas. Porque tú en esta hora, Señor, estás quitando la pesada carga de nuestros hombros. Porque tú en esta hora, Señor, nos extiendes tu mano desde lo alto para liberarnos de un enemigo que es más poderoso que nosotros. Porque grande eres tú, Señor. Porque si tú, Señor, expulsas al hombre fuerte, nosotros viviremos en la libertad de los hijos de Dios. Alabado seas. Alábele, hermano, y deje que Dios pelee por usted. Bendígale y deje que Dios pelee por usted sus batallas. Oh, bendito, bendito. Jesús, Jesús. Jesús, oh libertador nuestro. Santo eres tú. Digno, Señor, digno. Alabado seas, glorificado seas. Hay poder en el nombre bello de Jesús, porque el nombre de Jesús ha sido dado a los hombres para que estos, al proclamar y clamar en su santo nombre, obtengan salvación. Aleluya. No ha sido dado a los hombres otro nombre por el cual estos puedan ser salvos más que el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dígale, Dios mío, ¿en quién confiaremos? Confiaré. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Él es la fuerza libertadora que viene hoy día a salvarnos. Él es nuestra fuerza libertadora, el que viene hoy día a salvarnos. Por eso vamos a declarar con el corazón lleno de gozo: yo te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. De mi salvación. Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Levántele sus manos al Señor y cierre por un momento sus ojos y diga conmigo: Dios mío, ¿en
¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Con sus manos levantadas, dígale a Él: Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Una vez más: Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Él hoy viene a salvarte. Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Bendito seas, Señor. Tú eres la fuerza salvadora nuestra. Alabado seas. Bendito seas por siempre, Jesús. Te adoramos a ti, te bendecimos a ti, Jesús. Porque hoy día tú vienes, Señor, a sanarnos, a liberarnos, a levantar al que está caído, porque tú eres un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, que sabe quiénes somos, que sabe cómo estamos, y que hoy día vienes a alcanzarnos para tocarnos y sanarnos, liberarnos, Señor, llenarnos de ti, del gozo de tu presencia, para poder vivir esta vida en abundancia a la que tú nos llamas. Jesús, Jesús, amado Jesús, nos ponemos en esta hora delante de ti, Señor, para que tú toques nuestra vida. Sánanos, Señor, en nuestra humilde súplica. No nos trates conforme merecen nuestros pecados, sino según tu bondad y misericordia. Cúranos, Señor. Libéranos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día, y perdona, bendito Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y te pedimos con humildad: no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Por tu bondad y misericordia, Padre bueno, extiende tu mano sobre nosotros para poner en fuga toda obra de las tinieblas, para alejar toda forma de mal que se esté manifestando en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu. Libéranos de la angustia, del miedo, de la desesperación, del pánico, del terror. Libéranos de la ansiedad, de la depresión, de la frustración, de la amargura, del odio, del rencor, de la ira y de la venganza. Libéranos, Dios bueno, de la lujuria, de la gula, de la avaricia, de la mentira, para que libres de todo mal, andemos todos los días de nuestra vida sirviéndote y glorificando tu santo nombre. Te pedimos, Jesús, que con tu sangre bendita selles el suelo, subsuelo, área y atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, quienes somos, lo que hacemos y lo que decimos. Que con tu sangre bendita selles la transmisión,
la emisión y la recepción de esta transmisión y que esta palabra de salvación alcance a nuestros hogares, a nuestras familias. Que tu evangelio que va a entrar a ser predicado en nuestros hogares nos traiga tu paz. Paz a nuestras casas, Jesús. Paz a nuestras familias, Señor. Pedimos también la acción portentosa del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra inteligencia para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta hora se va a predicar y de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Libéranos y confirme en nuestro interior ese inmenso amor que tú nos tienes. Santifícanos, introdúcenos en la verdad y guía nuestra oración para que siempre oremos bajo tu inspiración de manera agradable a ti. Te pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, surja la Santísima Trinidad sobre nosotros, retrocedan nuestros enemigos y expulse toda forma de mal. Que por la intercesión del corazón inmaculado de la Virgen de Nazaret y por sus purísimas entrañas todo espíritu inmundo sea expulsado en este momento de nosotros. Y que el Dios uno y trino, por la intercesión poderosa de María Auxiliadora, nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. A ella nos consagramos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santísima María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Conrado, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Bonifacio, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y vamos a rezar esta oración de exorcismo a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, te pedimos con humildad, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo ante la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos y mis hermanas. Paz y bien sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook. Algo que decir por Israel de Cristo, para aquellos que no tengo la bendición de conocer y que están entrando por primera vez a esta transmisión. Mi nombre es Israel Pelán Cruz y yo soy misionero en la Iglesia Católica. Participo en Lima, Perú, en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Yo tengo en este movimiento el cargo de guardián general. Mi trabajo dentro del movimiento es cuidar la fe de los hermanos. A veces me toca sostenerlos, a veces me toca animarlos, a veces me toca obligarlos
retroceder hacia adelante, otras veces hay que de pronto educar también esa fe. Entonces, estos talleres que hacemos es con ese propósito. A mí el Señor me ha puesto temprana edad el llamado a ayudar a la gente a acercarse a Jesús, a que escuchen sobre todo su palabra. Hoy día una persona me pedía un consejo en medio de las crisis de su vida, una palabra de aliento, y lo único que yo puedo decirte es: lee las Sagradas Escrituras. Lee las Sagradas Escrituras. San Jerónimo, un gran santo de la Iglesia Católica, decía lo siguiente: aquel que no conoce las Escrituras no sabe quién es Dios. No sabe quién es Dios. Aquel que no conoce los evangelios no sabe quién es Cristo. Por eso, más o menos para contándote y adelantándote algunas cosas, el curso La Fe de María lo voy a acabar la próxima semana, el próximo lunes, el lunes 27, y el primer lunes de agosto, el lunes 3 de agosto, hasta diciembre, hasta la segunda semana de diciembre, voy a empezar un curso que es muy importante que lo recibas. El curso se llama Conociendo a Jesús a través de los Evangelios. Repito, el curso se llama Conociendo a Jesús a través de los Evangelios, que va a empezar el lunes 3 de agosto, también de 8 a 9:30 de la noche. Entonces lo que voy a hacer en este curso es mostrar a Jesucristo, el Evangelio en los Evangelios. Vamos a hacer el estudio de los 4 Evangelios, o al menos en esta primera parte de los 3 primeros Evangelios, porque estudiar el Evangelio de Juan nos tomará también mucho tiempo, por lo menos unas 12, 14 sesiones. Entonces lo que vamos a hacer de agosto hasta diciembre es estudiar el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas. Ya el próximo año dejaré el estudio del Evangelio según San Juan. Entonces, qué importante es, como dice la palabra de Dios en Juan 17, en el versículo 3, la vida eterna. Es decir, ser dichosos en esta vida y en la vida venidera consiste en una cosa: en que conozcan a Dios y a su enviado Jesucristo. Entonces esto es lo que vamos a hacer a partir de agosto, dentro de los cursos y talleres que iremos dando también todos los lunes. Ya saben, son lunes de formación. Los martes a través de Radio María Perú estoy en temas de... Y durante algún otro tema de sanación y algún otro taller que puede ayudarle en su vida espiritual. Nosotros siempre encantados de poder servirles y de animar su fe, porque este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Hoy día vamos a desarrollar un tema que se llama el exceso de futuro, la ansiedad. Hoy día vamos a hablar de la ansiedad como un tema de exceso de futuro. Y vamos a utilizar el Evangelio según San Mateo, versículo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. El día de ayer algunas personas me hicieron recordar que el texto que recomendé aprender de memoria no era de la carta a los Efesios, sino la carta a los Filipenses. Mismo numeral, mismo capítulo, mismos numerales. Tuve ese error. Por ahí que algunas cosas se me pueden pasar también. Muchas gracias por los que me han hecho recordar. Así que hago esa aclaración. Era la carta a los Filipenses, no la carta a los Efesios. Hoy día entonces vamos a desarrollar Mateo 6, versículo 25. Mateo 6, versículo 25 hacia adelante. Vamos a hablar sobre la ansiedad, el exceso de futuro. Dice la Sagrada Escritura: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo
a la medida de su vida. Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observar los lirios del campo, no cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, Señor, para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Decíamos el día de ayer que gozar de salud no es solamente cuestión del cuerpo, sino que también es cosa de la mente. Por lo tanto, debemos nosotros prestar atención a lo que está pasando aquí en nuestra mente. Tenemos que prestar atención a nuestros pensamientos e indagar la fuente de donde provienen. El día de ayer citábamos el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, específicamente el versículo 22, y donde encontramos que Jesucristo hace una pregunta a la cual también nosotros tenemos que hacérnosla. ¿Qué están pensando en sus corazones? Decíamos que hay una conexión entre lo que pensamos y sentimos. Y para poder entender lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, hay que escucharnos por dentro y por fuera. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo hablamos? ¿Y cuál es el diálogo interno que tenemos en nosotros? Entonces, específicamente nos centrábamos en los cuidados de ese diálogo interior, porque cuando uno, decíamos, está ansioso, deprimido o estresado, el diálogo que brota de esos estados emocionales puede ser muchas veces dañino y enfermizo. Hoy vamos a abordar el tema de la ansiedad y buscaremos hacerlo contestando 4 preguntas. La primera, ¿qué es la ansiedad? La segunda pregunta, ¿por qué se produce la ansiedad? La tercera pregunta, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Y la última pregunta, la cuarta pregunta, ¿cómo prevenir la ansiedad y cómo superar la ansiedad? En el texto que hemos leído del Evangelio según San Mateo, Jesús repite 3 veces una idea con la cual queremos abordar este tema. No anden preocupados por su vida. En los versículos 25, 31 y 34, respectivamente, aquel que es pastor y guardián de nuestra alma, nos advierte. Versículo 25 dice: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida. Versículo 31, nuevamente repite: no andéis pues preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Y el versículo 34 vuelve el Señor a decir: así
que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Se suele decir que la ansiedad se debe a que alguien está preocupado excesivamente por el futuro. De ahí la advertencia que el Señor nos hace. No andar preocupados por nuestra vida. No andar preocupados por lo que no tenemos. No andar preocupados por el mañana. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud. La persona se siente inquieta y experimenta un cierto nerviosismo. Tiene una excesiva preocupación que le genera ese estado. Algunos incluso van a llegar a sentir temor, otros llegarán a sentir pánico por lo que está a punto de ocurrir en sus vidas de manera real o de manera imaginativa. Es decir, hay veces que la persona ansiosa tiene una perspectiva negativa del futuro. Piensa que lo malo le va a suceder, que lo malo le va a pasar. Por eso siempre anda en sobresalto, como tratando de cuidarse de que lo malo no llegue a su vida. Por eso la persona ansiosa tiene una angustia por dentro. Y siempre su angustia va dirigida hacia el futuro. Y esta angustia se da por la incertidumbre. Ninguno de nosotros tiene claro si va a vivir mañana o no. Pero la persona ansiosa anda pensando, ¿y si me muero? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi marido? ¿Qué va a pasar con mi mujer? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? ¿A dónde me voy a ir? Así es la persona ansiosa. Es decir, nadie sabe qué es lo que va a pasar con su vida el día de mañana. Yo no sé si en 5 minutos me voy a morir con un infarto, un derrame cerebral, no lo sé. Pero no ando preocupado por eso que no ha sucedido. Entonces, la persona ansiosa vive angustiada por la incertidumbre. Por eso es que muchos ansiosos tratan de adivinar el futuro. Muchos ansiosos no solamente van a brujos, sino que también a gente que está dentro de la iglesia. Por ejemplo, a mí se me acerca mucha gente ansiosa y me dice, hermano, ¿debo hacer esto o no? Pregúntele al Señor que en el futuro, ¿qué es lo que usted ve? Entonces hay gente que también hace eso en los ambientes carismáticos, ¿no? Andan queriendo que el predicador o que la predicadora les diga qué hacer con su vida o les dé una palabra sobre su futuro. Entonces, esto es producto de la ansiedad. La incertidumbre le devora por dentro a la persona que sufre este estado emocional. Entonces, esta persona, cuando experimenta la ansiedad, siente miedo. Una cuestión clara de una persona ansiosa es una persona que siente mucho miedo, y ese miedo a veces se vuelve terror, se vuelve pánico, no se atreve a hacer cosas. Entonces el ansioso tiene esto, un miedo que lo paraliza, que lo frena, que lo detiene, que le impide ir hacia adelante, hacia el alcance de su propia realización. La preocupación es una forma de ansiedad, es una manera en que se manifiesta la ansiedad cuando nosotros andamos preocupados, y si pasará esto, y si pasará aquello, si sucederá esto, sucederá aquello. Las personas que siempre andan tensas, que andan siempre estresadas, esas son formas de ansiedad. Permítame contarle algunos casos como para poder ser descriptivo sobre el estado de ansiedad. Cuando a mí me toca hacer acompañamiento espiritual, entonces yo me siento frente a la persona en una distancia prudente y observo y presto atención no solo a lo que la persona me dice, sino hago una lectura de su cuerpo, cómo está sentada, si hay una incomodidad,
Hay personas cuando uno hace acompañamiento espiritual y aborda ciertos temas un poco neurálgicos de sus vidas, estas personas se mueven mucho, te quieren tocar, se sobresaltan, se muerden los dedos, se quieren parar, están incómodos, como que algo les fastidia por dentro. Entonces me tocó hablar con una señora así, que apenas se sentó, pues se movía para un lado, se movía para otro lado, movía la mano, se agarraba la cabeza, se amarraba el pelo 1, 2, 3, 4 veces, y escarbando en su vida, porque al menos ese día estaba así de ansiosa, porque su hijo iba a dar un examen en el colegio. Entonces, esa situación de pronto de incertidumbre, si el niño habrá estudiado bien, si el niño sacará buena nota, esto le generaba un estrés, una ansiedad terrible. Entonces, ¿cuántas personas que están viendo esta transmisión tienen una situación parecida? Viven angustiados que a qué hora llega el hijo, a qué hora llega la hija, viven angustiados si salió con tal chico, si salió acá, a qué hora llega el marido. Y hay personas que viven así, de sobresalto en sobresalto. Pongo otro ejemplo. Me pidieron conversar con una señora que se le caía el cabello y tenía depresión, pero cuando me senté a hablar con ella, veía que sobre todo el problema venía por el manejo de la ansiedad. Esta era una mujer de parroquia, de misa, una buena mujer. Cuando comienzo a escarbar en su vida, ella me dice que el esposo era todo el problema. Sin embargo, comienzo a escarbar en su vida porque vi lo siguiente. Ella se quejaba del marido. Decía que el marido tenía probablemente un problema psiquiátrico y de pronto yo trataba de entender por qué te casaste con ese hombre si tiene todos estos defectos que tú me has señalado. No significa de que este hombre de la noche a la mañana cambió. Probablemente siempre fue así. El punto es por qué lo elegiste. Y comencé a escarbar en la relación con su padre. Su padre tenía la costumbre, cada vez que había problemas económicos en casa, cada vez que no alcanzaba la plata, cuando perdía trabajo, se le acercaba a la hijita y se lo decía. Entonces la hija creció con este miedo. Miedo a no tener dinero, miedo a lo que vaya a pasar en el futuro. Y como el padre y la madre no se llevaban bien, miedo a que los padres se divorcien. Entonces, toda su vida desde la niñez fue una total incertidumbre. Saber si iba a haber para comer, saber si iba a haber para los estudios, saber si iba a continuar la relación de sus padres. Y desgraciadamente el padre le metió ese miedo en la cabeza. Entonces, por eso muchas personas ansiosas tienen esto. Miedo a pérdidas. Miedo a que algo no les suceda, miedo a que no consigan trabajo, miedo a no tener que comer, miedo a no tener esto, miedo a no tener lo otro, porque el padre o la madre le metían esas ideas. Por eso, cuando yo escucho esta expresión, mis hijos, uno tiene que volverse amigo de sus hijos. Mentira, mentira. Yo he encontrado a muchos adultos de mi edad, 40, 45 años o un poco menos, que tienen problemas de ansiedad y de depresión porque han tenido padres que les han dicho: tu mamá me sacó la vuelta, tu papá me sacó la vuelta, tu mamá me abandonó, no nos alcanza la plata, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Entonces ellos, siendo pequeños, crecen con esta angustia. Yo a mi hijo nunca le diría: hijo, no alcanza la plata, hijo, no hay para comer, hijo, me van a botar del trabajo, porque eso es cargar a mi hijo con un problema que es mío. Y yo me tendría que desahogar no con mi hijo, sino con mi mujer. Entonces, muchas personas tienen estos trastornos de ansiedad, estos problemas de ansiedad, producto de que les sembraron estos miedos. Otro ejemplo. Cuando hablo con algunas personas, inmediatamente les veo el rostro y trato de entender si a través de su rostro se nota que esa persona descansa o no. Entonces hay muchas personas que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño y se han mal acostumbrado a vivir así. Personas que se acuestan 3 de la mañana porque ven películas y al día siguiente se levantan malhumoradas a las 7, 8 de la mañana y andan renegando del trabajo, del jefe, andan renegando del esposo, de la esposa, de los hijos, están intolerables, con dolor de cabeza. ¿Y por qué?
porque tienen un problema de ansiedad y no lo quieren reconocer, no lo están abordando. Hay gente que me dice, es que yo tengo la costumbre de dormir tarde. Cuando llego a la casa, hermano, yo llego a las 11 de la noche, entonces me quedo hasta la 1, 2 de la mañana porque hay series interesantes en televisión. No, 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 no. Tú tienes un problema de ansiedad que no lo estás enfrentando. Y probablemente esa ansiedad se ha vuelto estacionaria y te has acostumbrado a vivir así, con poco sueño. Déjame decirte que dormir poco afecta a tu sistema nervioso, afecta a tu sistema cardiovascular, es decir, eres propenso a un derrame cerebral o a un infarto. Y esto también va a afectar tu humor. Por eso es que probablemente eres malhumorado, eres malhumorada. Entonces, qué importante es observar esto. Si no puedes conciliar sueño a las 11, a las 12, que es lo normal, yo por ejemplo, por mi trabajo, por lo que hago, me quedo 2 de la mañana y trato de dormir en otro momento, pero hay personas que de pronto andan así con 3, 4 horas de sueño. Eso está agotando tu sistema nervioso. Eso es maltratarte a ti mismo. Entonces, si tú tienes problemas de sueño, esto es importante que observes. Probablemente es un tema de ansiedad. A la gente que tiene este trastorno del sueño, este problema para dormir, normalmente la ansiedad comienza a aparecerles cuando comienza a caer la noche. 5 o 6 de la tarde, se ponen un poco ansiosos, les da por comer, les da por hacer algo, pero hay algo por dentro que como que los activa. Y esto de pronto dura hasta altas horas de la noche. Es otra forma para ver y descubrir a alguien ansioso. Me tocó orar por algunas personas que han sufrido de ansiedad porque sus padres los han castigado de maneras terribles. Me ha tocado orar por varios jóvenes que el papá o la mamá, cuando ellos lloraban de pequeño, como eran muy lloroncitos, los encerraban en un cuarto oscuro o los encerraban en el baño hasta que se callaran. Y no entendían los padres que a lo mejor el hijo lo que necesitaba en ese momento por su personalidad era sentirse protegido. Y por eso es que estas personas que se han sentido desprotegidas sufren de ansiedad. Hay muchos que tienen que dormir con la luz prendida. Hay algunas personas que de pronto les entra el ataque de pánico y tienen que prender el televisor o prender la radio. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión duermen así? Radio encendida, televisor encendido, la luz del baño prendida o una vela prendida o a cada rato revisando el celular. Eso significa que dentro de ti probablemente hay una herida no curada, no cerrada. Por eso es que se da este problema de ansiedad. Hay personas, como estos testimonios que he puesto, hay personas que viven así, de angustia en angustia, de sobresalto en sobresalto. Y esto se nota cuando uno vive con miedo a perder. Este es un rasgo característico de las personas ansiosas. Cuando viven con miedo a que algo malo les suceda, que algo malo les pase o con miedo a perder algo. Y siempre su miedo es dirigido hacia el trabajo, la salud, un ser querido, el miedo a perder la casa, perder el auto, miedo a perder la vida. Incluso ya cuando la ansiedad se vuelve generalizada, hay algunos que sienten que se van a morir. Me tocó un día entrevistar a un joven que justo él me contaba que estaba bien, su vida, todo andaba en orden, todo andaba ok, pero a la hora que conversaba con él se movía, le picaba el cuerpo, tenía pulgas por todos lados probablemente, y no se daba cuenta que estaba ansioso. 2 días después, a este hombre entró en una crisis de pánico y literalmente sintió que se iba a morir. Comenzó a sentir mareos, comenzó a faltarle el aire, tenía una sensación de muerte dentro de él y lloraba desesperadamente. Pero este muchacho nunca aceptó que probablemente necesitaba ayuda para abordar ese problema de ansiedad. Yo se lo había recomendado, pero hay mucha gente que dice, no, yo estoy bien, no tengo nada malo. Entonces este es el problema que muchos tenemos. No hablar con personas nos hace mucho daño. No hablar de lo que nos está pasando acá adentro, esto puede ser muy dañino. Por eso es importante escuchar el consejo. Normalmente entonces, quiero que esto quede claro, la persona ansiosa tiene un miedo hacia el futuro, porque su expectación, la percepción que tiene del futuro es siempre negativa.
es siempre negativa. En este tiempo, la pérdida de un ser querido, a lo mejor le ha fallecido un ser querido, como a mi esposa, desgraciadamente le ha fallecido un tío. La pérdida de algún ser querido, de algún amigo, de algún vecino, usted a lo mejor se enteró, ha muerto ha muerto el otro. Esto genera en este tiempo de pandemia que mucha gente entre en estados ansiosos. Mucha gente está entrando en ansiedad. Hablaba con una persona que me dijo que estaba bien la noche anterior a una reunión que tuvo, que les había visitado un familiar, y luego toda la noche estuvo pensando, ¿y si el familiar tenía COVID? Porque lo escuché tosiendo, y dice esta persona que hasta le comenzó a faltar el aire, comenzó a sentir mareo, y fíjese, eso es ansiedad. Entonces, a este problema de pandemia, de andar escuchando malas noticias, si ha muerto uno aquí, si ha muerto uno allá, si ha pasado uno esto, si ha pasado uno lo otro, no me diga que apenas usted siente un fastidio en la garganta, piensa que ya tiene COVID. Entonces muchos están así, en un estado de ansiedad. Y esto se agudiza de pronto entendiendo de que al amigo le dieron suspensión indefinida en su trabajo, al otro amigo le dieron suspensión indefinida en su trabajo, y usted está de pronto en la línea rogándole a Dios que no lo llamen. Entonces esto es una situación que muchos de nosotros estamos probablemente teniendo. Los conflictos familiares, los problemas que se pueden dar en familia, porque este ambiente genera estrés, y ese estrés genera ansiedad. Esa ansiedad de pronto genera que uno ande de mal humor, ande frustrado, peleando por aquí, peleando por allá, y todo esto genera que uno pues esté bastante ansioso. Entonces hay personas, que me ha tocado casos, tengo un amigo que es médico, y con este amigo conversaba de que muchos de los casos que él está atendiendo, porque él está haciendo atenciones por teléfono, muchos de los casos que está atendiendo, este amigo me decía, son casos de ansiedad. Y es que hay muchas personas que están teniendo un cuadro de ansiedad, efectivamente siente que le falta el aire, les da una taticardia, se sienten mareados, y tienen esa sensación de que se van a morir. Por eso entran en pánico. Por eso es que entran en pánico. Y a una pequeña molestia en la garganta, un resfriado, esto es terrible. Conversaba con unos amigos psicólogos que cuando yo estaba en Alemania, cuando explotó acá todo el tema de la pandemia, yo estuve en Alemania, de misiones por allá, y allá no se corría este pánico. Sí había muchos casos, allá ya se había dado este tema del COVID, había muchos casos, la gente mantenía sus precauciones, uno mantenía sus cuidados, uno mantenía las medidas preventivas respectivas, pero no corría este pánico. Acá en Latinoamérica, sobre todo, porque somos países en donde la demanda hospitalaria no cubre la necesidad de salud de las personas, probablemente este es un factor por el cual uno entre en pánico. Entonces, hay muchas personas que ese estrés, ya cuando hable pasado mañana sobre el estrés, esto se entenderá mejor, que eso hace que baje su sistema inmunológico. Y por eso es que estas personas se pueden ir enfermando constantemente por esta situación de ansiedad. Entonces, la sensación de que se van a morir se apodera de estas personas, y esa sensación es terrible. A mí me tocó orar por una chica que tenía esta sensación. Y ella, uno miraba su cara, su rostro, la cara de desesperación que esta mujer tenía, y la llevaban a un grupo de oración, otro grupo de oración, a una jornada por aquí, por allá. Cuando me la llevaron a mí, lloré por la hermana, y mi recomendación fue: si tú te amas, si consideras que tu vida es importante, anda al médico, un médico psiquiatra. Porque en este caso, cuando ya es una ansiedad generalizada, es importante que la persona reciba tratamiento no solamente psiquiátrico, sino psicoterapéutico. Yo digo siempre lo siguiente:
Si a algunas personas les va bien por el camino de la oración, que es el camino que siempre recomiendo para tener salud interior, les va bien, tienen vida de oración profunda, Dios las va a curar. Definitivamente, en ese estar en la presencia de Dios. Pero si hay algunos que no oran, hay algunos que no saben elevar una oración, oye, hay que recomendarles ir al médico, porque la palabra también nos dice que no hay que despreciar a los médicos, el consejo que viene del médico. Entonces, está bien que oren por usted, está bien que pida oración, pero también hace falta que usted reciba un tratamiento psiquiátrico y probablemente también un tratamiento psicoterapéutico para sanar la fuente de donde brota esa ansiedad. A veces puede ser por una descompensación química en el organismo, como me ha tocado orar por varias personas. Por ejemplo, no había una señora por la que me pidieron oración. Esta era una señora muy ansiosa, todas las uñas de la mano se las había devorado, una persona con sobrepeso, una persona que se le caía el cabello. Entonces comienzo a orar por la persona, y siempre uno pone la mano acá para el lado de la ansiedad, aquí se pone la mano, comienzo a orar por la hermana, comienzo a pedirle al Señor que normalice el sistema hormonal de la persona. Oye, la persona estuvo bien 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero su estilo de vida no cambió. Y como no cambió su estilo de vida, no cambió la forma como vivía, de pronto volvió otra vez al mismo estado de ansiedad. Esto puede pasarnos a muchos de nosotros, ¿ah? Por eso no solamente hay que esperar que alguien ore por nosotros, sino también tenemos que ver qué tenemos que ordenar en nuestra vida. Cuando Jesucristo le pregunta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, al hombre que tenía 38 años enfermo, le pregunta si quiere recuperar la salud. Esta pregunta va dirigida a si entiendes qué es lo que te enferma. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que me está enfermando de mi pasado y de mi presente. Amén. Entonces, esto se puede transformar en una ansiedad generalizada, como he estado diciendo, en donde no hay una verdadera razón para sentir ansiedad, pero la persona vive con pánico todos los días, vive con pánico todos los días. Y una persona así debe sufrir mucho. Y por eso una persona que está en una situación así debe buscar atención médica con urgencia. Por eso, sabiamente, nuestro Salvador Jesucristo va a decir lo siguiente: no andes preocupado por tu vida. Esto es lo que genera ansiedad. Andar muy concentrado en nosotros, andar muy concentrados en lo que no tenemos, en lo que aún no nos ha pasado, y andar tan enfocado en nosotros hace que seamos personas que vivan con ansiedad. Las personas que viven así, normalmente esto se debe que en su vida, en su infancia, han tenido pérdidas. O han tenido situaciones de abandono. El padre les abandonó, la madre les abandonó, falleció a temprana edad el papá o la mamá, perdieron la casa, perdió el papá el carro, perdió la mamá el trabajo. Entonces, esto que se vive desde pequeño comienza a generar una sensación de inestabilidad y de incertidumbre hacia el futuro. Entonces esta situación de incertidumbre de pronto es la que la persona ansiosa no puede ni sabe manejar. En donde de pronto cuando uno se siente desprotegido, cuando han habido situaciones de violencia en el hogar, cuando ha habido situaciones de maltrato y de abuso sexual, la persona también experimenta ansiedad. Por eso siempre cuando me toca entrevistar a un hermano o a una hermana que sufre de ansiedad, comienzo a escarbar en su historia, si es que ha habido antecedentes de agresión sexual, si es que ha habido antecedentes de violencia física o violencia verbal. Hay padres que le gritan a sus hijos y ese grito lo que genera en futuro es que su hijo se vuelva una persona ansiosa. Entonces, normalmente los ansiosos son personas muy inseguras y siempre andan con una sensación de fracaso metida en la cabeza.
siempre andan con una sensación de fracaso metida en la cabeza. Por eso es importante comprender, si usted es padre, si usted es madre, que un padre ansioso va a generar ansiedad en sus hijos si no se cura. Y esto de la cura es importante porque hay personas que piensan que solamente orando por alguien la persona se sana y que no es necesario el médico y que de pronto menosprecia la atención médica, la atención psicológica y psiquiátrica. Hay personas así. Hay personas que yo no sé dónde han encontrado que en la Biblia dice eso. Yo en lo personal, que he sufrido de ansiedad, yo fui estabilizado a nivel psiquiátrico con un tratamiento psiquiátrico y esto me permitió recuperarme emocionalmente. Tuve ayuda de 2 psicólogos, tuve ayuda de un psicoterapeuta y finalmente en donde encontré mi recuperación y mi salud plena fue en el camino y por el camino de la oración, que más tarde iré hablando de esto. Pero esto, hermanos, es fundamental. Es fundamental. Si de pronto tú lo has intentado, estás poniendo de tu parte, estás orando, las cosas no las estás pudiendo ya manejar, se te están desbordando, es importante la ayuda especializada porque puedes empeorar. Y puede ir la enfermedad de mal a peor y muchas veces recuperar una persona así es bien difícil. Conversaba con un amigo que me dice que en esta temporada él es médico y le para llamando siempre una señora de mucha oración, una señora muy devota, una señora de mucha fe. Y cada vez que le dice hermanito, que me duele el pecho, que tengo esto, que tengo lo otro, el hombre siempre le termina diciendo hermanita, es ansiedad. Y este hermano me decía que ella maneja bien su ansiedad, pero en este tiempo ya no le está manejando y le está desbordando. Entonces, ¿cuándo hay que ir al médico? Sobre todo cuando no puedes vivir de manera normal tu vida. Ahí hay que ir al médico. Sin dejar la oración, sin dejar de pedir que alguien ore por ti, sin dejar el acompañamiento espiritual, pero hay que pedir oración. A una persona, a un ser humano, hay que abordarlo desde toda su dimensión, desde un aspecto físico, desde un aspecto psicológico, pero también desde un aspecto espiritual. Hacer un tratamiento holístico que va a ser muy importante. Ver la parte espiritual de la persona, ver la parte psicológica de la persona y ver también la parte química de la persona. A mí me ha tocado orar por gente que a veces tenía un trauma y el Señor los sanaba. Me ha tocado orar por gente que tenía un problema físico-químico y el Señor los curaba. Y me ha tocado orar por gente y que he seguido orando por la persona y no ha habido mejora. A esas personas les he tenido que acompañar, algunos hasta el médico, y a que reciban tratamiento. Los caminos de la providencia son así. Los caminos de la providencia. Entonces, las personas, esto también que voy a decir, perdón, se me olvidaba, es muy importante, los sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa. Hay personas que no se han reconciliado con su pasado. Por ejemplo, llámese personas que han abortado o han hecho abortar, personas que pueden haber violado o que han cometido algo gravísimo y que no se pueden perdonar. Entonces estas personas de pronto desarrollan sentimientos de culpa y esos sentimientos de culpa les impiden a estas personas funcionar bien, de manera normal. Entonces las personas ansiosas van a tratar de calmar su ansiedad con temas de gula o de lujuria. Cuando hablo con una persona que tiene problemas de lujuria o problemas de gula o los dos mezclados, trato de ver cuál es el trasfondo de su ansiedad. Y normalmente este es el antecedente, gente que come mucho, gente que tiene mucha adicción sexual. Esto es para callar el dolor psicológico. Muchas veces utilizan estos mecanismos de placer o de autoplacer para callar el dolor psicológico. Hay algunas personas que van a utilizar alcohol, que van a utilizar drogas. Hay algunas personas que van a buscar siempre el entretenimiento, siempre la diversión, porque en el fondo lo que están haciendo es callar el dolor que sienten. Los signos y síntomas de una persona ansiosa, los más comunes son los que te voy a decir.
son personas que sufren de nerviosismo. Algunos sienten como cierto temblor en algunas partes del cuerpo, andan siempre tensas, sienten siempre que están en peligro inminente, pánico, piensan que va a sucederle algo gravísimo, una catástrofe. Su corazón suele agitarse, tienen ritmo cardíaco acelerado, su respiración también se acelera, sienten que les falta el aire, tienen sudoración excesiva en la mano, tienen algunos temblores involuntarios en el organismo, algunos andan sintiéndose cansados, débiles, como sensaciones o como algunos síntomas del COVID, andan sintiéndose cansados o débiles, tienen problemas para concentrarse, se les anda olvidando las cosas y no se preocupan por lo que ahora está pasando, sino por el futuro. Siempre tienen eso, la preocupación hacia adelante. Tienen problemas para dormir. Hay algunos que se orinan, en algunos grados ya terribles, se orinan, se defecan, como en la agorafobia, ¿no? Tienen dificultades para controlar la preocupación, le está dando vueltas a las cosas una y otra vez. Hay personas que cuando me escriben siempre el mismo problema, desgraciadamente. Entonces tú le puedes hablar a la persona, le explicas a la persona y una vez y otra vez te preguntan lo mismo. Uno siente compasión y tiene misericordia con esa gente, apenas no poder ayudarles, apenas no poder ayudar a esas personas, pero hay personas así que no pueden controlar sus preocupaciones. Algunos tienen la necesidad de evitar situaciones que les generan estrés, entonces por eso es que prefieren no salir. Conocí un caso de una mujer que le comenzó a dar miedo salir, relacionarse con personas y se comenzó a quedar encerrada en la casa hasta el punto que perdió la tonicidad en los músculos de la pierna y dejó de caminar. Qué terrible situación. Por eso, qué importante es que entendamos que así como necesitamos, por ejemplo, medicina para manejar la diabetes, necesitamos a lo mejor un medicamento para reducir la fiebre, necesitamos a lo mejor medicamento también para la mente, para normalizar el funcionamiento químico del cerebro y estabilizarnos. Y una vez estabilizados, poder llevar una psicoterapia en donde haya un trabajo psicológico bueno, en donde podamos abordar nuestros traumas y desde la oración emprender hacia una vida normal y buena. Hace más o menos unos 3-4 meses, yo estaba hablando con una persona que estaba atravesando un momento difícil y yo veía un cuadro depresivo, una depresión leve en esta persona y le decía a la persona que necesitaba probablemente un tratamiento psiquiátrico, que hiciera una consulta siquiera psiquiátrica. Esa es una persona de santísimo, una persona de oración, una persona de rosario, una persona muy comprometida en la iglesia, pero entiende que su problema no estaba mejorando, sino que iba de mal a peor. Entonces esta persona decidió internarse en un centro terapéutico y oye, ¿cómo ha cambiado su rostro? Porque ha comenzado a llevar terapias sobre un problema que tenía, temas no resueltos de su infancia, temas de pronto de su adolescencia, falta de perdón hacia ella. Todo eso sumado a la fe. ¿Cómo ha mejorado? Su rostro ha cambiado, está optimista, está con esperanza. Su oración personal se ha incrementado tremendamente. Entonces, hay de aquellas personas que dan el absurdo consejo de que solo debes orar o que oren por ti, anda una jornada de sanación y ahí va a pasar todo. Porque hermano, en un ser humano hay que contemplar su parte física, físico-química, su parte psicológica y su parte espiritual. Hay que ver el entorno, a lo mejor también hay que ordenar la vida. Entonces a veces damos consejos así. Y digo esto porque un día me sucedió un caso que terminando una jornada de sanación se me acercó un señor anciano. Y el señor anciano me dijo, hermanito, me sigue doliendo la próstata. Y yo lo quedé mirando y le dije, ¿por qué, hermanito? ¿Qué pasó? Hermanito, yo vine a la jornada de sanación pasada y usted me dijo que pida con fe al Señor y que deje de tomar la medicina y que deje de ir al médico y crea que ya estoy sano y el Señor me sanará. Hermano, pero
me está yendo mal. Yo le dije, hermanito, yo nunca doy ese consejo. Probablemente lo he escuchado en algún sitio. Este hombre falleció a los 2 meses de un cáncer generalizado. Eso es una irresponsabilidad. Conocí a una persona también que tenía problemas de salud serios y que solamente iba a jornada de sanación, tenía obesidad mórbida, tenía problemas de diabetes, tenía triglicéridos, colesterol elevadísimo, una vida sedentaria, y el hermanito solo jornada de sanación falleció y dejó huérfanos a sus hijos. Entonces, qué importante es que le prestemos atención a nuestra salud. Yo soy teólogo, entonces yo puedo abordar esto desde la fe, pero qué importante es que entiendas que no solamente es la dimensión espiritual que tú tienes una dimensión psicológica y una dimensión físico-química, que también debe ser abordada y que también debe ser atendida. Gloria a Dios si Dios te sana en una oración, pero probablemente lo que Dios haga con uno no necesariamente lo quiere hacer con otro, y el camino por donde nos lleva a distintas personas es así, distinto. Pero siempre son caminos de aprendizaje y el objetivo es vivir bien, la fe en el Hijo de Dios. Entonces, las personas que tienen esta situación, pues viven así, desgraciadamente. Yo, hermano, en lo personal, me ha tocado orar por algunas personas que Cristo las ha sanado y literalmente el Señor ha hecho un milagro en la vida de esas personas, no porque yo haya orado, sino porque así lo quiso la voluntad sapientísima de Dios. Recuerdo una joven que sufría de agorafobia, es decir, ella a veces entraba en pánico, salía a la puerta de su casa, se orinaba y se defecaba y tenía que volver a entrar. A veces iba a misa y no podía quedarse en la misa porque la sudoración en la mano era terrible. Terrible, y le daba vergüenza agarrar la mano de los demás y siempre andaba con miedos, andaba siempre, cuando uno se le acercaba ella hacía así, siempre con miedo, con terror, con pánico en su interior. Esta chica fue a buscarme una jornada de sanación que había hecho en Chorrillos. Al terminar me contó su vida, cuál era su situación, me pidió si podía orar, la conocí con 17 años de edad. Nos juntamos para orar. En otro servicio que tuve le dije, llega antes y oraré por ti. Y cuando escucho su vida, la habían violado, había recibido maltrato físico y verbal, era una persona de un hogar muy pobre, con mucha demanda material, era una persona que no había podido terminar el colegio por ese pánico de relacionarse con los demás, le había salido una enfermedad en el rostro que se llama rosácea, que le estaba desfigurando la cara. Yo en ese momento la miré y levanté la mirada al cielo y dije, Señor, esta niña tiene la vida deshecha. Te pido por tu bondad y por tu misericordia que le des una vida nueva. Esa fue mi oración. Oré, le impuse las manos, ella me dijo que sentía un calor en la cabeza. Me miraba, me decía, hermano, siento que la cabeza me está quemando. A mí me quemaban también las manos, seguí orando por la hermana. Comenzó a llorar. Habré orado como unos 15 minutos. Te resumo el testimonio. La hermana 4 años después participa en una comunidad de oración. 4 años después es una mujer que ha ordenado su vida, que ha encontrado en Jesucristo el valor de su vida. Es una mujer que se ha sanado de la rosácea, se sanó de la agorafobia. Es una chica de parroquia que se ha encargado de evangelizar a niños. Es decir, había un cambio radical en la persona. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque ella buscó a Jesús, que es muy importante esto. Buscar a Jesús con todo el corazón. Ha podido terminar su carrera, el instituto que estaba llevando, y el Señor la sanó. Y yo he visto muchos casos así, de gente a las que el Señor les ha cambiado la vida, les ha devuelto las ganas de vivir. Me tocó estar en misiones con las hermanas dominicas en Abancay, en donde tienen un colegio, y de pronto una monjita me pidió orar por una joven, que era una joven que sufría de bulimia y a veces también de anorexia. Cuando se me acerca la chiquilla de unos 15 años de edad,
Esta chiquilla me cuenta sus problemas, los gritos en su casa, las peleas de su padre amenazando siempre a su madre que se van a divorciar, la madre diciéndole siempre vete de la casa, el padre diciendo que hombre se va a fijar en ti si eres una mujer gorda, la madre maldiciendo al padre. Entonces vivió siempre en ese ambiente estresante y enfermizo, y ella sufría de ansiedad que se manifestaba de esta forma. Entonces, en ese momento hicimos oración por ella. Después de que me contó todo, hice una oración menos de 5 minutos. Al día siguiente ella vino alabando al Señor porque había tenido una experiencia que después de la oración se fue a su casa y comenzó a orar. Y cuando comenzó a orar sintió un fuego caer en su cabeza y sintió unas ganas de llorar, un llanto que la alivió tremendamente. Pues bien, son formas como el Señor me ha permitido ser testigo de que Él puede curar y sacar a las personas que se encuentran en esta terrible situación de la ansiedad. Pero ojo, estas personas no estaban solas, eran acompañadas por hermanos en la fe, en este caso esta chiquilla por una monjita, quien la sostenía espiritualmente también. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo prevenir la ansiedad? ¿Cómo prevenirla? Y si se tiene la ansiedad, ¿cómo superarla? Pues bien, como nosotros somos una persona que tiene una dimensión tripartita, nosotros nos movemos en el plano natural como en el plano sobrenatural. Voy a hablar primero de lo natural y luego pasaré a lo sobrenatural para prevenir y superar la ansiedad. Lo primero entonces, en el plano natural, usted tiene que hablar con alguien de sus problemas. Usted necesita con quién hablar. Si usted no habla con su esposo, si usted no habla con su esposa, si usted no debe hablar con sus hijos de sus problemas, usted no tiene un amigo, una amiga con quien desahogarse y con quien realmente hablar de lo que le está pasando, entienda que esto es vital. Poder hablar con alguien y desahogarme, no dejar que los problemas se me instalen en la cabeza y que se me llene la cabeza de conflicto. Por eso es muy importante hablar con alguien. Segundo, practicar algo de deporte. Practicar algo de deporte. Es decir, el ejercicio es positivo. Yo, por ejemplo, cuando he estado en situaciones de estrés, en situaciones de ansiedad, hago bicicleta o salgo a caminar. Pero practicar deporte va a ser importante. Por ejemplo, ahora usted tiene tiempo de salir a caminar, darse una vuelta en un parque. Esto le va a relajar, ver verde, le va a relajar. A lo mejor no quiere trotar, salga al parque de su casa con su mascarilla y dése un par de vueltas, rezándose el rosario. Eso relaja mucho, relaja mucho. Tener buena alimentación es muy importante para que funcione bien nuestro cerebro. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy cansado necesito azúcar, porque así funciona mi organismo. No me fluyen las ideas y necesito un poco de dulce. Ojo que yo no soy diabético, entonces si usted es diabético no tome este consejo para usted. Pero no todos funcionamos igual, entonces hay alimentos que nos hacen bien y hay otros que no. Una buena alimentación es necesaria. Conocí una persona que tenía esto, una pésima alimentación, y esto definitivamente le generaba diversos tipos de problemas, no solamente el tema de la ansiedad. Buscar un grupo de apoyo, es decir, conversar con personas que probablemente han superado esta situación. Si lo suyo ya es algo crónico, algo estacionario, a lo mejor buscar a alguien, una ayuda terapéutica. Otro consejo es dejar de pensar en negativo. ¿Por qué lo malo le tiene que suceder? ¿Por qué lo malo le tiene que pasar? Dios está de su lado. Dios está a su favor. Y aunque las experiencias amargas de su vida pueden decirle que a lo mejor usted ha atravesado cosas difíciles en el pasado, eso no significa que Dios lo haya abandonado. Porque a veces lo malo viene a la vida para sacar algún bien. Usted quizás no ha escuchado ese tema que he dado el 10 de julio, en que he hablado de la crisis. Por ahí búsquelo acá en mi página de Facebook, algo que decir por Israel de Cristo, búsquelo. Ahí he hablado de la crisis y he hablado de esto que quizás le pueda ayudar. Lo malo no tiene que venir a mi vida, y si lo malo ha llegado a mi vida es porque algo tenía que aprender de eso malo.
Pero de pronto no andar pensando en cosas negativas. Voy a perder mi trabajo. Si usted tiene miedo a perder su trabajo, sea un mejor trabajador. Voy a perder mi matrimonio. Si usted tiene miedo a perder su matrimonio, sea un mejor cónyuge. Voy a perder a mis hijos. Si usted tiene miedo a perder a sus hijos, fórmese mejor para ser mejor padre. Entonces, dejar de pensar de manera negativa. Y bueno, van a haber técnicas de relajación, técnicas de respiración que se aplican. Y ojo que acá viene algo que es muy importante. Mucha gente, porque este mundo en el que vivimos es un mundo que genera depresión, estrés y ansiedad, hay mucha gente dentro de la Iglesia Católica que cuando se le dice busquen técnicas de relajación y de respiración, se meten a practicar yoga o se meten a hacer reiki. Y eso no es cristiano, eso te va a meter en un problema espiritual terrible. Este pobre hombre que te habla tiene formación en demonología. Mi vida espiritual, como teólogo, mi formación va hacia estas líneas. Estuve el año pasado en un congreso en Paraguay sobre pastoral del exorcismo. El próximo año me toca estar en un congreso en Costa Rica sobre oración de exorcismo y oración de liberación. Y muchas veces las personas que están espiritualmente entrampadas es porque se han metido en el yoga, se han metido en el reiki. Acá yo no voy a hablar de este tema, no voy a ahondar sobre esto porque no es el objetivo, pero usted puede averiguar por internet cuál la práctica del yoga, cuál es la influencia que tiene en el espíritu, y la práctica de reiki, cuál es la influencia que tiene el espíritu. Incluso hasta lo recomiendan. He encontrado en la Iglesia de Cristo sacerdotes y religiosas ignorantes, la verdad, ignorantes, porque ignoran el mundo espiritual. Entonces piensan que un ejercicio, hacer esta postura, la flor de loto, no tiene ninguna influencia espiritual en mí. Pero déjeme decirle que todas las posturas del yoga tienen que ver con actos de adoración y de veneración a la deidad de ellos. Entonces hay que tener esto prudencia. Hay que tener mucha prudencia. Yo he encontrado gente que ha estado metida en yoga, que ha estado metida en reiki, y lejos de mejorar han empeorado sus estados de ánimo a nivel espiritual. Así que hay que tener prudencia con eso. Entonces esta es la parte del consejo natural, lo que yo naturalmente le recomendaría a usted que haga y que yo también muchas veces hago. Pero la parte sobrenatural es la que me interesa, porque aquí es donde quisiera poner énfasis en el poder de Dios, en el poder de Dios. Jesucristo, cuando nos habla en este pasaje de las Escrituras sobre el tema de las preocupaciones, de no andar preocupados por nuestra vida, va a decir algo muy interesante, que aquellos que andan preocupados por su vida, va a decir en el versículo 30, dice: pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? El problema de la ansiedad en la parte espiritual es la poca fe. Poco significa insuficiente para alcanzar algo. Entonces hay gente que tiene poca fe, que le tiene poca confianza a Dios, que tiene poca esperanza en el Señor, que finalmente no ha puesto su seguridad en Él, sino en sí mismo. Porque aquel que anda preocupado por su vida es porque finalmente no ha dejado su vida en las manos de Dios. Entonces, el libro de Eclesiástico, capítulo 40, Eclesiástico Sirácides, capítulo 40, versículos del 1 al 4, dice la Sagrada Escritura: penoso destino se ha asignado a todo hombre. Pesado yugo grava sobre los hijos de Adán, desde el día en que salen del seno materno hasta el día de su regreso a la madre de todos. El objeto de sus reflexiones, las ansiedades de su corazón, es la espera angustiosa del día de su muerte. Desde el que está sentado en un trono glorioso hasta el que yace humillado en la ceniza y el polvo. Desde el que lleva púrpura y corona hasta el que se cubre con harapos.
Todos conocen la ira y la envidia, la turbación y la inquietud, el miedo a la muerte, el resentimiento y la discordia. La condición en el mundo en el que vivimos hace favorable que la gente sufra comúnmente de ansiedad. Comúnmente de ansiedad. Por eso Jesucristo nos dice, en este contexto social en el que la gente vive con miedo, en el que la gente vive con pánico, con incertidumbre, vive sin saber qué pasará de mí el día de mañana, en este contexto en el que nos encontramos, el Señor dice algo muy importante: no anden preocupados por sus vidas. ¿Y cómo hacer esto que nos dice el Señor? En el versículo 33 de este Mateo 6 que estamos tratando de enseñar, va a decir Jesucristo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Yo te cuento mi testimonio. Yo he sido una persona con depresión, una persona con problemas grandes de ansiedad, al punto que he sido alcohólico y fármaco dependiente. Yo recibí en un momento un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, y luego recibí un tratamiento farmacológico para el manejo de la ansiedad. Si hay alguien acá que sabe algo de medicina, yo tomaba Tegretol, y son medicamentos que se le da a personas que son borderline o son personas que tienen principio de epilepsia. Y mi situación psicológica estaba ya colapsada. Yo sufría de una arritmia sístole ventricular izquierda, y cada vez que me venía este problema cardíaco, yo estaba seguro que me iba a morir. Estaba seguro que me iba a morir y entraba en pánico. Luego tuve gastritis crónica, perforación del colon, interrupción de la sinapsis, colapsado el riñón derecho. Y en ese estado de salud tan crítico, tan caótico, tan dramático, a mí me ayudó mucho la oración. Yo cuando encontré este texto en la Sagrada Escritura, dice: busca primero el reino de Dios. Y buscar primero el reino de Dios es buscar a Dios, buscar a Jesús. Y los lugares en donde Jesús se encuentra es en la Biblia, en la oración personal, en los sacramentos, en la vida comunitaria. Son los lugares en donde Jesús se encuentra. Entonces, ¿cómo el Señor me fue sanando? Comencé a leer su palabra. Y de pronto, conforme leía la Biblia, una palabra suya se impregnaba en mi mente y me llevaba a reflexionar, y comenzaba a creer en esa palabra. Luego, mi terapia era orar. Yo estaba en el Santísimo todos los jueves de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y luego estaba del sábado de 9 a mediodía, sábado y domingo. Ya luego comencé a hacer oración todos los días, pero esa fue mi terapia. Es decir, sobre todo la oración, porque me ayudó a dejar de enfocarme en mí y en mis problemas y comenzar a enfocarme en la gloria de Dios. Ahora escúcheme bien. Cuando yo estaba haciendo oración por este tema, el Señor me mostraba lo siguiente: que hay gente que quiere que Cristo le sane, pero hay gente que no está dispuesta a renunciar al pecado, que quiere que el Señor de una manera mágica les toque y que todos sus problemas se vayan, pero no quieren renunciar a la fornicación, no quieren renunciar a la mentira, no quieren renunciar a la avaricia, no quieren renunciar al egoísmo, no quieren renunciar a aquello que les aparta de la comunión con Dios. Entonces, hermanos, si la presencia de Dios no llega a tu vida, es porque probablemente está haciendo falta que renuncies primero al pecado. Primero al pecado. A mí me ayudó mucho hablar con Dios dentro de mí, me ayudó mucho y calmó mis pensamientos a hacer oración. Cada vez que yo sentía oración, que sentía ansiedad, eso de las 5 de la tarde, me ponía a orar hasta las 9 de la noche. Y a veces cuando no podía dormir, me ponía a hacer oración, pero no dejaba mi alma vacía sin Dios. Para mí el camino por donde Cristo me sanó de la ansiedad fue la oración.
Y esto va a ser trascendental. Si tú no oras, ¿cómo vas a poder experimentar el gozo y la presencia de Cristo? ¿Cómo vas a poder experimentarlo? Entonces, dice la Escritura, busca a Dios. Busca a Dios. Por la oración, por la lectura de la Escritura, por los sacramentos, por la vida comunitaria, porque esta fue mi terapia. Mi terapia personal fue la oración. Mi terapia social fue que los hermanos de mi comunidad me dieron cariño, me dieron atención, me apoyaban muchas veces, me alentaban otras veces, y todo eso fue sanándome, sanando mis heridas. En mi comunidad muchas veces cuando hacía oración el Señor traía un recuerdo a mi mente y me iba curando. Esa fue mi terapia, Cristo. Mi terapia fue Cristo. Pero para los que no están dispuestos a buscar al Señor con intensidad y con radicalidad, es importante decir que también el Señor se vale de la ciencia del psicólogo y de la ciencia del psiquiatra. Hermanos, para ir cerrando esta reflexión y hacer oración, hoy día el Señor nos dice, no andemos preocupados por nuestra vida. A lo mejor usted está muy preocupado por lo que está viviendo, por lo que le está tocando vivir. ¿Y qué hacer con esa preocupación? Hay que poner esa preocupación en las manos del Señor. ¿Cómo? Ore al Señor y háblele de sus preocupaciones. Ore al Señor y cuéntele lo que le preocupa, cuéntele lo que le angustia. Y si tiene que hacerlo varias veces en un día y si tiene que hacerlo todos los días por varios años, no interesa que siempre haga la misma oración mientras por la oración busque al Señor y deje que su presencia le sane y le calme la ansiedad del alma. Un texto bíblico con el que finalizo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice la Sagrada Escritura: confiadle al Señor todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de cada uno de ustedes. Hermano, la palabra de Dios nos dice que hay que presentarle al Señor todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Si usted tiene ansiedad, vamos a orar para que el Señor lo sane. Vamos a poner esa desesperación, ese miedo, ese pánico, esa sensación de que usted se va a morir. Vamos a dejarlo en las manos de Jesús y vamos a implorarle en su infinita misericordia que se apiade de nosotros, que nos sane, que nos quite esta angustia del alma, que nos quite esta desesperación del pensamiento. Pero ojo, hoy día oramos y necesita usted seguir haciendo esto, porque no se trata de que hoy día ore y que mañana todo cambie. Es decir, es la constancia en la oración la que nos va dando la salud. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice: no anden preocupados por vuestra vida. ¿Qué vamos a tener para comer? ¿Qué vamos a tener para beber? ¿Si vamos a tener para pagar las deudas? ¿Si vamos a tener para pagar el colegio de los hijos? No anden preocupados por sus vidas. Y es que al pensar tanto en los problemas, al pensar tanto en lo que está saliendo mal, es como que nos concentramos solamente en lo malo y nos olvidamos de vivir. Por eso es importante orar, para dejar de mirar lo que está mal en la vida y contemplar la hermosura de Dios. No busque a Dios solamente para que sane su vida. Busque a Jesús para que Él cambie totalmente su vida.
El último texto que hemos leído dice la Escritura: pongan en las manos del Señor todas sus preocupaciones, porque Él cuida de cada uno de ustedes. Te voy a pedir que te imagines delante de ti las manos llagadas de Jesús. Imagínate las manos llagadas de Cristo en esta forma, acercándose a tu corazón, para que en esas santas y benditas manos suyas dejes todos tus problemas. Queremos poner en tus manos, Señor, todo aquello que nos preocupa. Queremos poner en tus manos nuestro matrimonio, nuestros hijos y el miedo que sentimos a que algo malo les pase. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestra economía, nuestra necesidad de trabajo para cubrir nuestras deudas. Queremos poner en tus manos, Señor, ese problema que tenemos con el esposo, con la esposa. Poner en tus manos la enfermedad de ese ser querido. El problema por el que hoy estamos atravesando. Aquel problema que hace tiempo tenemos en la vida y que no lo podemos resolver. Queremos poner en tus manos lo que nos desespera, lo que nos quita la paz, lo que nos quita la paciencia, lo que nos angustia. Queremos poner en tus manos nuestra ansiedad. Y en el nombre de Jesús renunciamos a ese pensamiento de que lo malo nos va a pasar, de que una tragedia nos va a suceder. En el nombre de Jesús, hermano, renuncie a ese pensamiento de que algo malo le va a venir a su vida, de que algo malo le va a venir a su hogar o su matrimonio. Diga: en el nombre de Jesús renuncio esos pensamientos de muerte, de desesperación. Amadísimo Jesús, renunciamos a esa preocupación desmedida, a ese miedo hacia el futuro. Renunciamos a ese miedo a que algo malo nos pase. Renunciamos, Señor, a ese miedo a morir, a sentirnos desamparados. Porque tú que conoces, oh Dios santo y bendito, la fuente de donde brota nuestra ansiedad, te pedimos, amadísimo Cristo, sánanos, Señor. Seca la fuente de donde brota esa preocupación, esa desesperación. Toca esos recuerdos dañados en nuestra historia. Recuerdos de abandono, de rechazo, de pérdida, de falta de control sobre la situación o circunstancia de nuestra vida. Toma nuestra vida, Señor. Tú que estás en control de todo lo que nos pasa, toma nuestra vida, Jesús, en tus manos. Y danos la certeza, Señor, que tú eres quien guía cada uno de nuestros pasos y que no permitirás que lo malo llegue a la puerta de nuestro hogar, Señor. En el nombre de Jesús rechazamos ese pensamiento de que lo malo llegará a nuestra vida. Jesús, te pido por todos mis hermanos y hermanas que sufren de ansiedad. Te pido, Señor, para que tú pongas tu mano bendita sobre sus cabezas y los sanes, Señor. Normalices toda función hormonal en la mente, en el cerebro de mis hermanos, y que toda ansiedad salga de raíz. Por tu corona de espinas, por las llagas de tu cabeza, Señor, sana esos pensamientos que traen desesperación, zozobra e inquietud al alma. Porque Dios cuida de cada uno de nosotros.
cuidas de mí. Bendito Señor, sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí. Bendito Señor, sé que me puedo fiar de tu amor. Vamos en esta noche a fiarnos de ese inmenso amor que nos tiene Jesús, que tanto nos ama, que no es casualidad sino providencia suya que estemos escuchando esta charla. Porque el Señor tiene poder para sanarnos, para liberarnos del mal, para sacarnos de toda situación angustiante y desesperante en la cual nos encontremos. Ábrale su corazón al Señor y con esa poca fe que tiene, con esa poca confianza que en Él tiene, dígale: Señor, quiero confiar en ti, de que tú guías cada uno de los pasos de mi vida y que me puedo abandonar en ese amor tuyo que se expresó en la cruz del Calvario. Dígale conmigo a Jesús: tú cuidas de mí. Bendito Señor, sé que me puedo fiar de tu amor. Dígale conmigo: tú cuidas de mí. Bendito Señor, sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu amor. De mí. Amado Jesús, tú que cuidas de nosotros, tú que eres el pastor y guardián de nuestra alma, te pedimos, amado Señor, que nos sanes. Amado Cristo, cura toda angustia y desesperación que hay dentro de nosotros con ese inmenso amor tuyo. Tócanos, Señor, para que el miedo se vaya, para que ese terror no determine nuestra vida ni nos impida avanzar. Oh Jesús bendito, sánanos, ven y toca nuestra vida. De tu amor me fiaré. De tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré.
amor, tu glorioso amor. De tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. Te damos gracias, Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos. Porque la vida de cada uno de ustedes es importantísima para Dios. Para un Dios que abrió los brazos en la cruz. Para un Dios que extendió los brazos para decirnos: acá estoy. Porque el Señor, hermano, entiende cuánto usted sufre por dentro, cuánto le duele vivir como está viviendo, cuánto le duele experimentar lo que usted está pasando. Y este Dios bendito, este Dios glorioso, este Dios que sufre con usted cada momento y cada ataque de ansiedad que usted tiene, hoy día se acerca a su alma. Hoy día se acerca a su corazón. Hoy día se acerca a su mente para sanarlo. Amado Jesús, sánanos de esta ansiedad. Arráncala de raíz de nuestra mente, Señor. Toca nuestra memoria. Esos recuerdos heridos y dolorosos de pérdida, de abandono, de abuso, de rechazo, que hicieron, Señor, que nos volviéramos personas tan inseguras y desconfiadas. Sánanos, Jesús. Sayanamanahashi trayaraitra. Suyaramarajara basayalaitra. Himarara suyalaitra. Shitrayarabastuya la marananaitra. Subayarajara bashitrayaraitra. De tu amor me fiaré. De tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré. De tu amor, tu glorioso amor. De tu amor me fiaré. De tu amor, de tu inmenso amor, de tu amor me fiaré. Porque tú cuidas de mí. Gracias, Señor, por tus cuidados. Alabado sea, Señor. Gracias por cada cuidado, Señor, con nosotros. Alabado seas. Alabado seas, digno, Señor. Porque tú nos estás sanando, Señor. Porque tú nos estás calmando la angustia que llevamos por dentro. Hay muchas personas en este momento que están sintiendo un llanto que brota desesperadamente de ellos. Algunos sienten como un fuego caer sobre su cabeza y algunos sienten sobre su espalda un frío salir. Deja que Dios te toque, deja que Dios cuide de ti, deja que Dios saque ese miedo, esa angustia, esa desesperación. Él dijo: vengan a mí y yo los aliviaré. Y eso estamos haciendo, ir a Cristo para que Él nos alivie. Alabado seas.
En el nombre de Jesús, todo espíritu que esté generando perturbación en tu ánimo, salga fuera en el nombre de Jesús. Ashara barastra yaraitra, ashiri barabara suya jara bararaitra, uy alaba suya la sai, ushana mananuntu yaraitra. Alabado seas, glorioso Señor, glorioso Señor. Ashiri variarara variararaitra. Amado Jesús, yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que están viendo esta transmisión o por aquellos que luego la verán, para que por tu amor, tu gracia infinita, que por tu misericordia sean curados, Señor, desde la raíz de todos sus males. La fuente de donde brote esa ansiedad, tócala tú, Cristo bendito. Sus recuerdos dolorosos y traumáticos de abandono y de decepción. Y toca también, oh Dios glorioso y poderoso, su sistema hormonal, su sistema químico en el cerebro, para que toda ansiedad en el nombre de Jesús salga. Te lo pedimos, Señor, tú que siempre escuchas nuestras oraciones y que nos invitas con confianza a pedir siempre a ti. Gracias por darnos, Señor, aquello que te pedimos y por darnos más de lo que pedimos. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor, Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro, para que en el día de su angustia hacia usted voltee su mirada y que Él nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber participado en este segundo día de este taller de sanación, Mi Mente Sana. Dejamos una tareita para que de pronto le pueda ayudar a enfatizar algunos puntos a través de la oración. Va usted a orar con el texto de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Va a orar con ese texto. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, y va, por favor, a aprender de memoria un texto a memorizar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 7. El día de ayer habíamos dejado el Salmo 139 y habíamos dejado, corrijo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7. Hoy día estamos dejando entonces Mateo capítulo 6 del 25 al 34 y estamos dejando Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 para memorizar. Que la palabra de Dios sea su bálsamo curativo. Que la palabra de Dios reflexionada en la oración le traiga la salud a su alma. El día de mañana estaremos hablando sobre la depresión. Un problema muy común en nuestra vida. Y muchas personas que tienen ansiedad no controladas terminan cayendo en cuadros depresivos. Entonces los pensamientos que brotan de ahí, un poco como hemos enseñado, ya no solamente son pensamientos de muerte, sino pensamientos de ya no querer existir, de anular la vida. Entonces muy importante es el tema del día de mañana. Hermano mío, que el Señor Jesucristo le bendiga. Nos encontramos mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, por esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Que el Señor Jesús le bendiga. Muy buenas noches, paz y bien. Hasta mañana. Nos vemos, hermanos. Buenas noches.